dando este tema de qué son las funciones. Y definimos que se refiere a la relación que existe entre dos conjuntos, en este caso conjunto A y conjunto B, que también se llaman conjunto de partida o dominio, el A, o se define por la variable X, que es la independiente, mientras el conjunto B se conoce como punto de llegada, codominio, o se utiliza la variable Y, que es la dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos elementos del primer conjunto A o del conjunto X tiene que relacionarse con uno de los elementos del conjunto B o conjunto Y. Es importante mencionar que hay casos en los que van a sobrar elementos en el conjunto B o conjunto y eso no es importante. Siempre para que sea función deben estar conectadas obligatoriamente una sola vez todos los que corresponden al primer conjunto. Aquí no se pueden marcar, por ejemplo, 2 veces o 3 veces en un mismo elemento, sino una sola vez en el primer conjunto. En el segundo no es tan importante eso. Entonces nos basamos en mirar el primer conjunto porque es la variable independiente, aquellos valores que cuando trabajamos en las tablas de valores o el plano cartesiano también, nosotros las asignamos y las indicamos como aquellas principales que de acuerdo a esa cantidad voy a obtener el resultado de una fórmula o de un ejercicio que va a ser en ese caso el valor de la variable dependiente. Por lo tanto, decimos que la función de x corresponde a la letra y, porque esa variable depende del resultado y de las operaciones que yo tenga en relación a la x. A continuación podemos observar dos conjuntos y vamos a ver que en el conjunto A tengo varios elementos, cada uno se conecta con el conjunto B. Y como decíamos, el primer conjunto es el dominio y el segundo es el codominio. Pero cuando yo veo la relación que se da entre esa conexión de los dos conjuntos, ya voy a hablar de que hay un recorrido, que en este caso voy a mirar las imágenes que se reflejan del conjunto A hacia el conjunto B. Por ejemplo, aquí yo voy a decir, el dominio son A, B y C. El codominio son 1, 2, 3, 4 y 5. Hay ocasiones en las que se conectan todos los puntos, entonces el codominio va a coincidir con el recorrido. En el caso de estas imágenes no es así, porque solamente se marcan entre el conjunto del dominio y el codominio estos elementos. Entonces el recorrido viene a ser, por ejemplo, aquí el 1, el 2 y el 3, porque son los puntos que se conectaron con el primer conjunto. Y los otros dos quedan sobrando nada más. Es importante también que usted lea del texto integrado de primero de bachillerato las páginas 98 a las 102 para que pueda comprender mejor el tema, ampliar la información y sobre todo conocer alguna simbología que nos va a ser útil dentro de los avances de los contenidos. Es importante mencionar que en las próximas semanas, en las fichas pedagógicas, se solicitará trabajar con estas páginas del libro integrado de primero de bachillerato y para ello, para que no se nos acumule, hemos decidido desde esta semana empezar a trabajar con las primeras actividades. Vamos a ver entonces, usted lee en casa estas páginas y las simbologías más utilizadas son estas. La E que es pertenece, una forma de A invertida significa para todo y la línea significa tal que. También vamos a usar intervalos, en este caso vamos a ver por ejemplo aquí que esto de aquí, que esta simbología matemática, se lee para toda x sub 1, x sub 2, que pertenecen al intervalo semiabierto a la derecha desde 0 hasta el infinito. Es importante que usted vea también que generalmente usted ha trabajado con paréntesis y corchetes para los intervalos y que también cuando los tenga invertidos o al revés, esos intervalos, por ejemplo aquí, usted ve que no va hacia adentro, estas dos puntas extremas, lo puede ver que está al revés, este sí está como siempre, esta parte sería cerrada, pero la parte de acá que está al revés significa que está abierta, es como que aquí estuviera un paréntesis.
A continuación, con la lectura de las páginas, una de las partes más importantes que podemos ver al inicio de lo que se refiere a la función afín es que si usted observa esta gráfica, usted va a ver que en los puntos que ubique, generalmente usted va a tener esta fórmula, y igual a x más b, que es lo que nos indica que aquí hay una pendiente, ¿verdad? Que vendría a ser aquí que el valor que acompañe a la x, aquí tenemos como coeficiente a, más b, que viene a ser el intercepto, el punto de corte, nos va a dar una forma de una línea, en este caso que pasa por un punto distinto al cero. Por ejemplo, aquí hay una pendiente negativa. Puedo ir también por acá hacia arriba, en otro caso, sería una pendiente positiva. ¿Y eso que nos refleja? Que si usted quiere convertir esto de la función y mirar el gráfico, buscar cuál es el dominio y el recorrido, usted tiene que darse cuenta que el dominio corresponde, como dijimos al principio en los diagramas, a los valores que toma la X. Entonces, yo voy a ver aquí, por ejemplo, y si no me pone un límite, yo veo que puedo tomar todos los valores que están hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, estoy hablando de los negativos, en este caso, a la izquierda del cero, los positivos, a la derecha del cero, y puedo ir hasta el infinito. En esos casos, quiere decir que el recorrido y el dominio, en este caso el dominio, porque estoy mirando la X, y luego el recorrido cuando mire la Y, si me permite ir hasta el infinito, entonces yo estoy tomando todos los números reales. Y como podemos observar aquí abajo, que nos dice, dominio de la función es igual a R, todos los números reales, los positivos y los negativos. Y acá también para el recorrido de la función, en este caso me dice que también pertenece a los números reales. Cuando se da el caso de una gráfica de una función afín, con la que ya han trabajado. Tenemos acá otro caso, en cambio, la función real a trozos. ¿Qué significa esto? Aquí yo voy a tener, por ejemplo, una llave que hay varias partes que componen esta función, que se van a ir conectando, y que para ello yo tengo que ir viendo qué requisitos o qué condiciones me pide cada una y formando en este caso una tabla de valores para poder ubicar los puntos y formar las líneas. Y yo voy a decir, sea B la función real para este ejercicio. ¿Qué significa? Que no siempre va a ser f de x. Yo le puedo poner aquí otra letra. Pero en este caso siempre estoy hablando de una variable dependiente. Entonces yo voy a decir, tengo tres partes aquí de esta función. La primera parte, ¿a qué se refiere? Que b en función de x es igual a 1/2 de x menos 1. Esta viene a ser la fórmula, entonces yo la reemplazo aquí. Es como que si estuviese encontrando y. La segunda, ¿qué me dice? B de x es igual a x menos 2. Reemplazo en una segunda tabla de valores. Y en la tercera, b de x, como otra vez, como que fuera y, es igual a 1/10 de x más 2. Luego, en cada una de estas tablas, donde yo tengo propuesta la X y la Y, que en este caso está representada como B de X con su respectiva fórmula, me da un requisito para cada una de ellas. ¿Para qué son estos requisitos? O en este caso, estos intervalos, que aquí están como unas inecuaciones, están menor que, menor igual o mayor, que quiere decir que va a haber un grupo de valores que pueden caer dentro de esa cantidad de X. Por ejemplo, en la primera, ¿cuánto va a valer x? Como me dice que la fórmula es b de x igual a 1/2 de x menos 1, entonces me dice que si x tiene que ser menor a 2. Entonces yo aquí es como que estoy ubicada en el 2. ¿Quién es el menor a 2? No es un solo número. Entonces, ¿quiénes son? Todos los que estén hacia la izquierda de este 2, los menores. Entonces voy a buscar. Aquí quise formar una tabla solamente con 4 valores. 1, 0, menos 1, menos 2. Pero sé que si me dice que x es menor a 2, entonces que está abierto, yo puedo seguir menos 3, menos 4, ir hasta el infinito, continuar en esta tabla. Y aquí simplemente reemplazo 1/2 por, ¿cuánto vale x que asigné? 1. 1/2 por 1 y menos 1. Hago la operación, como me sale una fracción,
puedo dividir numerador para denominador, por ejemplo aquí, menos 1 dividido para 2, menos 0,5. Y voy ubicando los puntos en el plano. Entonces, si x vale para esta primera recta, de aquí, x vale 1, y vale menos 0,5, que estaría aquí. X1 la busco en horizontal, y y menos 0,5 la busco en la vertical, en esta dirección. Este es el primer punto. Luego, x vale 0, y y vale menos 1. Luego, x vale menos 1, y y vale menos 1,5, un poquito más abajo, ¿verdad? Esta gráfica fue tomada del libro, un poquito más abajo. Y x vale menos 2 y y también sería menos 2. Entonces usted forma la primera parte, por eso se llama función a trozos o función por partes. Luego hace lo mismo, completa la tabla de valores en la segunda y en la tercera. Y aquí tiene la segunda y acá tiene la tercera. Entonces ahí está la función a trozos. Y para sacar el dominio, ¿qué hago? Busco, por ejemplo, aquí a nivel de las X, y para sacar el recorrido, en cambio, busco a nivel de las Y. En este caso, ¿qué me dice el dominio? Como yo sé que aquí al principio analicé, tengo hasta el infinito, entonces yo sé que todos los infinitos negativos que sean y los positivos que van aquí menores a 2. Luego la otra condición que me dice que x sea mayor a 2 y menor o igual a 4. Este pedacito es el segundo tramo de la función. Y el tercer tramo, en cambio, me dice todos los x mayores a 4. Entonces, de aquí hacia allá se me va todo hasta el infinito positivo. Como estoy tomando una parte obligatoria que está cerrada, pero acá tengo a los dos extremos una abiertas, entonces yo puedo coger en X todo el dominio de los números reales. Y en Y también tengo aquí, estas partes de aquí se van hacia los extremos infinitos, positivos y negativos. También tomo los números reales. No siempre se da esta situación. Hay gráficas como la siguiente que vamos a observar, sacado de la siguiente página que está aquí abajo, MatiPlus, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Podemos ver que en esta gráfica va distribuyéndose de una manera decreciente porque va de un punto hacia abajo, luego vuelve a subir en una forma creciente, vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el dominio y cuál es el recorrido? Me baso primero en el concepto de que el dominio es la X y voy a ver cuáles son los extremos que representan a todo lo que abarca esta X. Voy a decir que tengo desde el menos 5 negativo y llega hasta el 4. No llega a ningún otro valor hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, ese será el dominio. Y lo represento como un intervalo, desde el menos 5 hasta el 4. Entonces, aquí le puedo poner dos puntitos y quedan cerrados. Y luego el recorrido, voy a mirar ahora sí en el eje de las Y, hasta dónde se interrelacionaron las variables. Entonces yo voy a decir, Y pertenece, ¿cuál es su punto máximo? Voy a mirar aquí, en este caso, que llega hasta el menos 2. ¿Por qué? Porque toda la línea de la gráfica que se recorrió llegó a tocar hasta aquí, hasta el menos 2. ¿Y cuál fue el mínimo? Veo, por ejemplo, aquí tengo un mínimo que es menos 1, pero hay otro que está más abajo todavía, que es este, que viene a ser este de aquí en menos 2. Y acá arriba, en cambio, era el 2, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, ahora sí, tengo estos dos valores, el máximo y el mínimo. Y voy a poner menos 2 hasta el 2. Y entonces eso es lo que he logrado, dominio y recorrido representado, dominio para la X y recorrido para la Y, pero no es cualquier Y, sino que sea parte de la función, esté relacionado con X en su punto máximo y su punto mínimo. Y ahora sí vamos a la tarea. En la tarea que hemos sacado del texto integrado de primero bachillerato, nos pide primero que indiquen el dominio y recorrido de esta función. Entonces aquí nos da que grafiquemos en un sistema de coordenadas, en un plano cartesiano, y representen esa función. Para sacar finalmente aquí simplemente cuáles son los intervalos o los valores que puede tomar el dominio a nivel de la X
o el recorrido a nivel de la Y. Entonces, para esto hemos organizado primero los puntos. ¿Qué nos dice? T de X es como que si fuese Y. La T de X es la variable dependiente o el resultado que nos dice que los puntos de Y van a ser 4, 3, 2, 1 y 0. Estos de aquí, ¿con quién se van a conectar? Con los intervalos que representen a las X. Por ejemplo, cuando X vale 4, ¿cuánto vale el valor de, cuando Y vale 4, perdón, cuánto vale X? Tiene que ser de menos 4 en el intervalo hasta menos 3. En el libro tienen corchetes invertidos, aquí lo hemos reemplazado por paréntesis, que es igual, es lo mismo. Ya, entonces voy a decir 4, y aquí viene desde el menos 4 hasta el menos 3. Pude haber hecho aquí como un cuadrito. Luego de 3, en Y viene acá de menos 3 a menos 2 en X. Entonces, aquí he dejado solamente un punto de cada uno para que no se choquen. Si usted se pone a hacer línea, se podría confundir aquí creyendo que están pasando por una misma vertical. Y recuerde que la prueba de la función nos dice que si en una línea vertical tocaba más de un punto, o sea, varios puntos, ya no sería función. Entonces dejamos solamente los extremos aquí representados. Y aquí se formaría nuestra gráfica. Pero tengo acá otro requisito abajo que me da el ejercicio. Me dice que cuando t esté en función de menos 4, o sea, t de x, cuando x sea menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, todo este pedazo aquí, la y se reemplace por 2. Entonces dejo a un lado estos que tenía aquí formados y voy a trabajar con este 2 para mirar mi respuesta final que vaya a sacar acá. Entonces trazo la línea y digo desde menos 4 hasta el 2. En este caso, como están en paréntesis, son intervalos abiertos. Y luego veo en el último que me dice, cuando y vale 0, ¿cuánto vale la x? La x va en intervalos desde el 0 hasta el 1. Entonces, aquí tengo ya mi gráfica y voy a mirar el dominio. Miro cuáles son todos los valores que se consideran en los extremos desde que se empieza a tomar en cuenta la x hasta donde termina. Y luego para el recorrido, desde donde empieza la y hasta donde termina. En este caso, nosotros vemos que podría terminar en este valor que está aquí, pero nos da acá una limitación que nos dice que llegamos hasta este punto. Entonces usted ya sabe dónde tiene que considerar el dominio y el recorrido. Y representa aquí los valores en intervalos. Y hace esta gráfica en su cuaderno. Y la siguiente actividad nos pide que definamos una función f, está aquí ya representada en el plano, que se trace esa gráfica con las siguientes características. Nos dice que el intervalo va desde menos 3 hasta 3, entre el conjunto de esos números reales que estoy considerando. Menos 3 hasta 3 están cerrados porque están en corchetes. Quiere decir que no quiero tomar en cuenta otros valores después del 3, ni el 4, ni el 5, ni otros que estén antes. Exactamente, ellos se incluyen. Luego, ¿qué me dice? Voy a hacer una tabla de valores para definir cuando la función de x, o sea, la y, vale menos 2, y cuando la función de x, que es la y, vale 2. ¿Qué requisitos debe cumplir? Para que sea menos 2, tiene que estar en un intervalo entre menos 3 hasta el 0. O sea, de aquí hacia acá. Eso ahí correspondiente a quién? A y menos 2. O sea, usted hace aquí las líneas segmentadas para ubicar esa parte que corresponde a la función. Luego, ¿qué me dice? Cuando y vale 2, porque acuérdense que f de x significa y, ¿cuál es la parte del intervalo que tiene que estar en x? Del 0 al 3. Entonces usted tiene así, traza las líneas segmentadas y ubica el punto. Y una vez que ya tiene eso, sencillamente encuentra aquí cuál es el dominio. Está aquí visible ya directamente. Y cuál será el recorrido desde el punto máximo que tenga y el punto mínimo. Y eso es todo. Se les deja aquí también dos frases para que reflexione.
muy importantes y relacionadas también a las funciones y a la práctica de su vida. Primero nos dice, sin conocimiento de sí mismo, sin comprender el funcionamiento y las funciones de su máquina, viene a ser el cerebro, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse a sí mismo y siempre seguirá siendo un esclavo. Y aquí está quien nos dice la frase. Y la segunda, los sueños no funcionan a menos que tú funciones primero. Y con esto les damos mucho ánimo para trabajar y esperando que cumplan excelentemente sus actividades y tengan un gran día.